Buenos días a todos, a los que os habéis animado a venir en esta mañana para celebrar un nuevo espacio de diálogos en el Fórum, que para los que no lo sabéis, es una actividad que realiza Fórum Infancias desde su creación y es una actividad en la que pretendemos debatir con diferentes profesionales cuestiones que atañen a la salud y al cuidado de la infancia y la adolescencia. En esta ocasión, antes de pasar a presentaros a la invitada que tenemos hoy, me gustaría aprovechar y dar las gracias a Edna por su generosidad para cedernos, para dejarnos su sede donde podamos celebrar este encuentro de hoy. Bueno, como invitada, hoy tenemos a Gisela Untolich, que es fundador de Fórum Infancias. Nos ha llegado desde Argentina y va a estar acompañada en esta primera mesa por dos personas que pertenecen al Fórum Infancias de Madrid, que son Albertina Gallano y Beatriz Azagra. Os voy a contar cómo hemos pensado la distribución de los tiempos en este día de hoy. Tendremos una primera mesa en la que hablará nuestra invitada y a continuación las dos compañeras que he nombrado. Después de unos minutos de descanso haremos diferentes grupos de debate sobre los temas que se han expuesto y las reflexiones que se han suscitado, y a continuación nos volveremos a reunir en esta sala para poner en común todo aquello que se ha trabajado en el debate de los grupos y a lo largo de la mañana. Y bueno, sin más dilación, voy a pasar, disculpar, sin más dilación, voy a pasar, un momento que no me he cogido las gafas. Dios mío. Voy a pasar a presentaros a Gisela Untolich. Es difícil de pronunciar el apellido, Gisela Untolich, que es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es miembro fundador de Fórum Infancias, como había dicho antes, codirectora académica del curso de posgrado Despatologizando diferencias en la clínica y en las aulas, profesora invitada por diferentes instituciones y universidades nacionales y extranjeras de Brasil, de Chile, de España, México, Uruguay, supervisora de los equipos hospitalarios de Argentina y en otros países, autora y coautora de numerosos textos, entre ellos Las promesas incumplidas de la inclusión, prácticas desobedientes, Infancias entre espectros y trastornos, autismos y otras patologías graves en la infancia, y en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Estos textos los tenemos aquí a la disposición vuestra por si alguna persona quiere conseguir alguno de ellos aquí mismo, aprovechando que está la autora. No he nombrado el título de los diálogos del fórum de hoy. Lo hemos titulado con una pregunta: ¿Infancias hiperactivas? Conversaciones entre la clínica y educación. Y bueno, pues te doy paso, Gisela. Bueno, gracias por estar acá, gracias a los que están por el Zoom y bueno, gracias por esta invitación y todo este esfuerzo que están haciendo entre todos para poder construir estos espacios de diálogo. Bueno, les cuento que, a ver, la temática de infancias desatentas y hiperactivas es justamente la temática que nos reunió y nos construyó en principio como fórum. Es una temática que yo vengo investigando desde hace más de 20 años, porque mi tesis de doctorado tuvo que ver con infancias desatentas hiperactivas, y en realidad fue la primer tesis de
corte psicoanalítico que investigó la temática. Entonces, bueno, y sigue teniendo obviamente este tema mucha vigencia. Y el fórum eligió que trabajemos este tema hoy, básicamente, porque hay un protocolo que sacó Sanidad hace muy poquito tiempo para Madrid y nos pareció sumamente importante poner esto a debatir, porque no podemos pensar la clínica sin el atravesamiento político, sin el atravesamiento epocal y sin entender cómo las subjetividades se producen en un momento histórico determinado. Por eso, bueno, el Fórum Infancias Madrid ha elegido específicamente esta temática hoy. Bueno, para comenzar quiero que juguemos un rato. Vamos a poner un video muy cortito y les voy a dar una consigna. La consigna es que ustedes puedan contar cuántos pases hay entre las personas de camiseta blanca. ¿Sí? Empieza el vídeo, van contando para cada uno de ustedes y después jugamos a ver quién gana. Páralo ahí. Páralo. ¿Cuántos? 14, 13, 15, 14, 15, ¿qué más? 9. 18, 11. Ok. ¿Qué? Ah, ¿en el Zoom? En el Zoom pusieron chat. Bueno, pusieron 8. Dale. 8, 12. Ok. Continúa el video. 14. Ok, ganadores los de 14. Aldo, páralo ahí. ¿Alguien vio algo más? ¿Quién? ¿Alguien solo? ¿Todos vieron el gorila? ¿Quiénes no vieron el gorila? Bueno, veamos del Zoom. Ok. Ponlo. Ok. Ok, listo. Muy bien. Bueno, ya podría diagnosticar a la mitad de la población que está aquí. ¿Vieron qué fácil que es diagnosticar? Es súper sencillo. Levanten la mano. ¿Quiénes no vieron el gorila? ¿Quiénes no lo vieron? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. ¿Cuántos seremos aquí? 23. Tengo un tercio de la población desatentan. Es sencillo. Es súper sencillo. Por supuesto. Auspicia este evento. Ahora, da risa si no fuera para llorar. ¿Sí? Así, de fácil, se hacen supuestamente diagnósticos en la actualidad. Así de sencillo. Es más, te dicen que lo puede hacer hasta una máquina. Por supuesto. ¿Sí? Bueno, pasemos a la presentación. Ah, ahí querías que yo pase. Ah, bueno, vamos a ver. Si solo las quiero, ¿puedo pegar una cámara? Ok, bueno, yo empiezo.
¿Vale? Te puedes quedar aquí quizás y llegas a la flechita para pasar. Dale. Sí, un poco más acá. Ah, ¿por qué la veo? Bueno. Teníamos una manera en que no se, ¿te acordás? Que no se veían las dos filminas. Como las... ¿Qué lo lograste? No se veía esta. ¿Te acordás? Yo creo que se está viendo las dos todo el rato. No lo lograste. Bueno, no importa, déjalo, no importa. Déjalo, que es la mejor manera que tenemos por hoy. Bueno, a ver, para ubicar, ¿sí? Esta temática, que es una temática obviamente compleja y sobre la que venimos trabajando hace mucho tiempo, quiero que se entienda que cuando hablamos de la medicalización, hablamos de una crítica a un modo de pensar la vida, ¿sí? Que tiene que ver con el traslado de los problemas de la vida al campo médico. Es la transformación de cuestiones colectivas de orden social y político en cuestiones individuales y biológicas. No es una crítica ni a la medicina, ni a los medicamentos, ni a los médicos. Es una crítica a este modo de pensar las existencias. Porque este modo de pensar las existencias implica una simplificación en las problemáticas del vivir, ¿sí? Es más, en muchísimas situaciones, y sobre todo en la temática de niños desatentos e hiperactivos, no es la medicina en principio la que medicaliza. Es la educación muchas veces la que inicia este proceso. Porque hoy han logrado convencer a los educadores que ellos son los que determinan qué niños van a la consulta, qué niños son desatentos, qué niños son hiperactivos, ¿sí? Por supuesto que yo trabajo con docentes, respeto el trabajo de los docentes, me importa que sus docentes hagan su mejor trabajo, pero el problema no son los docentes. El problema es que han convencido a los docentes de que ellos son el instrumento principal para que la medicalización se produzca. ¿Sí? Han convencido a los docentes de que la respuesta a los problemas de los niños y las niñas en las aulas y los adolescentes está en la neurología. Entonces ahora, si un niño se porta mal en clase, va al neurólogo. Si un niño está desatento, va al neurólogo. Si un niño no aprende, va al neurólogo. También trabajo con neurólogos y también trabajo con neurólogos que no piensan de esta manera. ¿Sí? Entonces digo, de repente parece que todas las respuestas a los malestares de época, hay una única respuesta que está supuestamente basada en la medicina, basada en las evidencias, que ahora vamos a ir viendo a lo largo de esta mañana de qué se tratan esas evidencias, ¿sí? Y que esa medicina basada en las evidencias tiene la posibilidad de responder a todos los males de época. Entonces, hay una idea que me gustaría que conversemos acerca de lo que se llama el neuroliberalismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una idea general y por eso decía al principio que estamos atravesados por la política, en la cual el modo de construir diagnósticos es hoy cortoplacista, ¿no? Es hoy, no sé si existe acá un canal que se llama Llame Ya, ¿sí? ¿No hay un canal que te venden productos todo el tiempo? Bueno, hoy tenemos la teletienda de los diagnósticos. Disculpen, ¿sí? se oye muy mal. ¿Sí? Entonces, es más, ni siquiera tenemos que ir a un profesional. Podemos hacerlo nosotros mismos, ¿no? Hay un modo que se llama hágalo usted mismo, ¿sí? En el cual, además, tenemos otro gran problema hoy en relación a la salud mental, y es lo que llamo el diagnóstico como mercancía. Es decir, hace algunos Disculpen que años atrás, no interrumpamos, es que se tantos, oye muy mal. la gente le preocupaba tener un diagnóstico psicopatológico, ¿sí?
a un padre, a una madre, les preocupaba que su hijo tuviera un diagnóstico psicopatológico. Hoy los piden a gritos. ¿Por qué? Porque esos supuestos diagnósticos son los que le dan la llave de acceso para conseguir las prestaciones que necesitan, ¿sí? Para conseguir quizás un personal de apoyo en el colegio, porque a lo mejor ese niño, por distintas circunstancias, necesita cierto apoyo extra, necesita cierto tiempo extra, necesita alguien que le ajuste el programa, porque obviamente hay muchas dificultades que están pasando con las infancias, ni que hablar luego de la pandemia. Este tema no es post-pandemia, pero la pandemia lo acrecentó muchísimo. Y entonces encontramos que si no tienen ese diagnóstico, entonces no pueden acceder a las ayudas, no pueden acceder a las terapias, ¿sí? Con lo cual, el diagnóstico termina siendo la llave de acceso para que esos niños y niñas reciban las ayudas que necesitan y que podrían tener porque son niños, porque son niñas, porque las necesitan, y no porque son portadores de tal o cual patología. Entonces, de esta manera, se aplanan los modos de pensar los sufrimientos. No hay espacio para el sufrimiento, porque el problema está en la neurona, en el neurotransmisor fallido. Ahora, si yo así de rápido, como hice esto, pienso, tengo un 30% de la población con los neurotransmisores fallados, ¿así lo puedo plantear? ¿De verdad alguien puede creer que eso es así? O sea, ¿cuántos niños y niñas diagnosticados de TDAH hay hoy en un aula común aquí en España? ¿Cuántos? Entonces, digo, esto habla de que todos esos niños de verdad creemos que tienen una falla en sus neurotransmisores. Fernández Peiró y Biagini son los que construyeron este concepto de neuroliberalismo y dicen, se trata de un trastorno narcisista neuroliberal que despolitiza la sociedad, la mercantiliza, inmunizándola de cualquier proyecto transformador. No es extraño que toda esta temática de los diagnósticos y de la proliferación de diagnósticos haya empezado en el mundo, o al menos en el mundo occidental, en los años 80. ¿Sí? Empezó en los 80, se agudizó en los 90 con el DSM-4 y los años 2000 han traído lo que llamamos la epidemia de trastornos psiquiátricos. ¿Sí? Esto está absolutamente relacionado con la política internacional del neoliberalismo, del sálvese quien pueda, del cada uno resuelva sus problemas como pueda, ¿sí? Que va acrecentándose con los años, ¿no? Entonces, estamos ante una situación de lo que llamo los diagnósticos como gatillo fácil, ¿sí? Hay una idea de que el tiempo es dinero y cuanto más rápido, supuestamente, y objetivos seamos en nuestros modos de diagnosticar, mejor. Aquí nos encontramos con una máxima simplificación, que es una premisa que nos dice que las conductas manifiestas y cuantificables nos darán el diagnóstico de un niño. No toma en cuenta que las mismas manifestaciones clínicas pueden ser productos de múltiples causas. Entonces, digo, es sumamente importante entender que la atención es una función absolutamente lábil y que si estamos en un momento de preocupación, de duelo, de crisis o de lo que sea, esto va a traer problemas en nuestra atención. Nos pasa a todos. Sí, estamos preocupados por algo y teníamos el teléfono en la mano y empezamos a pensar, ¿para qué lo había agarrado? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Me voy de la habitación porque iba a ir a buscar algo a la cocina y ya no me acuerdo qué iba a buscar a la cocina. Digo, porque además estamos en una época de una atención absolutamente fragmentada. Estamos pensando 20.000 cosas a la vez
y no podemos muchas veces focalizarnos. Ahora, suponemos que los niños y las niñas tendrían que estar enfocados todo el tiempo, enfocados en una propuesta que además, hoy por hoy, lamentablemente en la escuela, no le interesa a casi nadie, seamos sinceros. Entonces, el punto central acá es, no estamos discutiendo que cada vez haya más niños, niñas, jóvenes, adultos, desatentos e hiperactivos. Lo que estamos poniendo en discusión es si todas esas personas, todos nosotros, incluido el 30% de este grupo, ¿sí? Tenemos un problema en nuestros neurotransmisores. Si de lo que se trata es de eso. Entonces, cuando los problemas de la salud y los diagnósticos son una mercancía regulada por el mercado, se terminan creando enfermedades para las cuales ciertos medicamentos parecen útiles. Algo que es muy importante que quede absolutamente en claro. El TDAH no tiene ninguna prueba de laboratorio que lo determine. ¿Sí? Acá tenemos a Katy, psiquiatra, que nos lo puede confirmar. Es decir, cuando se manda a los niños y niñas a hacer toda esa batería de pruebas de laboratorio que se les hace, y el médico agarra los resultados y dice, pues es TDAH, necesita esta medicación, no lo está viendo en ninguna de las pruebas que tiene en la mano. Lo que está viendo en las pruebas que tiene en la mano es que el chico no tenga una epilepsia, que el chico no tenga un tumor cerebral, que el chico no tenga hipotiroidismo, que el chico no tenga una malformación cardíaca, con lo cual cuando la ritalina es de niño, además la ritalina, no sé aquí, pero en Estados Unidos se vende con una franja negra, ¿sí? Y los medicamentos que se venden con una franja negra quiere decir que pueden causar la muerte. ¿Sí? No sé cómo viene aquí la caja de ritalina, pero la caja de ritalina en Estados Unidos tiene una franja negra. Eso se los obligaron a hacer. Por supuesto que casi nadie sabe que cuando un medicamento viene con franja negra, puede causar la muerte. Y probablemente, porque casi ninguna madre le daría a su hijo, porque tiene un problema en la escuela, porque no puede aprender, porque no tiene efectivo. ¿Ayudar en algo? El problema de sonido no les está llegando bien. Muchas interferencias, no se pueden escribir. Okay. Si no, Entonces, con el micrófono está bien. No lo sé. La otra vez yo lo hice con auricular, con el auricular. Pero no ese es el problema. O sea, están llegando interferencias que no sé de dónde vienen. Sí, están todos silenciados, eso lo estuvimos viendo. Hola, Tim. Hola. No sé si te oye bien. Tienen abiertos los subtítulos para poder seguir. Ok, se puede. Pero me imagino que se mejoran. A ver, ven diciendo a ver si lo Bueno, escucho mejor. no, ahora es crónico. Y no. Ahí lo estoy viendo aquí en el Para usted, que para mí no me molesta, a mí me escuchan bien. pero no te Sí, sí, ¿no? se oye. Va. Yo tengo buena voz, pero no. No, se oye un poquito. Pero si escuchan bien nosotros, no importa, porque ellos escuchan bien, ¿no? Pero no sé si te están escuchando bien nosotros, pero Veamos. ¿Me escuchan? No, sino que se la oye lejos. No se oye claro. Vos no puedes hacer milagros. lo siento, yo tampoco, no sé por qué ha dejado de funcionar la mitad. Dejar de volverlo con un poquito de vuelta. Hola. Bueno, ahora, ¿sí me escuchan ahora? Si alguien dice algo. Yo estoy recibiendo lo del phone aquí. Ya se escucha mal.
Ahí, si me pongo más cerca, ¿se escucha mejor? Se escucha muy mal, se te escucha pero muy mal. Si me pongo más cerca, claro. Yo hablo cerca Para que no te dé ahí. ¿Sí? Claro, porque a lo mejor hay que apagar el micrófono y cortar el micrófono del ordenador. Bueno. Eso es fácil. ¿Qué hacemos? Vamos a probar, a ver si se escucha desde aquí. Hola, ¿me recibe? ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿de acá o de ¿Estáis allá? escuchando? Sí. Sí. Vamos a intentarlo, pero Bueno, no sé lo que está pasando, así que vamos a intentarlo. Me quedo con ello. ¿continúo? De los mensajes, sí. Perdón. Ok. Bueno. A ver, quiero plantear. Estoy ahora no. No puedo pasar esto ahora. Está muy difícil. Bueno, entonces, estaba planteando. Estamos hablando de que sí, por supuesto, existen cada vez más personas con dificultades atencionales, pero que esto no lo podemos plantear como un trastorno de origen neurológico ni genético. Hicimos este año justamente una campaña en las redes que se llamaba Un comportamiento no es un diagnóstico. Nuestra creencia que existe hoy de que podemos diagnosticar por sumatoria de observables es parte del problema que tenemos en relación a los diagnósticos. Comentarles que aquí en España, bueno, esto por supuesto viene sucediendo hace mucho tiempo, pero en el 2013 salió un manual que era el tanto de los trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Propuestas públicas para abordar el impacto social, el costo y los resultados a largo plazo de los afectados. ¿Sí? Muy interesante este manual, era como una referencia mundial acerca de qué había que hacer con las personas con TDAH. Es interesante porque si esto está financiado con fondos americanos, solo que generalmente nadie lo quiere ver. Entonces, este manual estaba firmado por 3 profesionales, Jung, Fitzgerald y Postman, pero abajo, está redondeadito en rojo, tenemos el 40, y abajo debe ser en Arial 4, 8, pero ya en la tapa del libro dice: este proyecto ha sido impulsado, financiado por Shire. ¿Sí? Entonces yo, que me gusta jugar con esas cosas, puse Shire 2013, que Manuel 2013, España. Bueno, Shire le interesó impulsar esto, ¿no? Entonces encontré esta nota que estaba en el periódico, curiosamente en la misma fecha que sale este libro blanco sobre el trastorno, que dice: Shire lanza en España Fácil, ¿sí? Un medicamento que era nuevo para Shire, ¿sí? De liberación, que hacía que aprovechara 8 horas el medicamento. Lo cual, dice el artículo, así como súper curioso, coincide con la jornada escolar. Bueno, se les ocurrió inventar un medicamento que coincide con la jornada escolar. Impresionante. El mismo artículo dice: los profesores ocupan un lugar destacado con el diagnóstico de TDAH en el tratamiento, en el seguimiento y en la evolución. Bueno, algunos
¿Sí? Y ahora sí quiero entrar en la cuestión del protocolo, que bueno, es parte de lo que queremos poner a trabajar y a discutir hoy. No sé si todos ustedes saben, pero intervención y hiperactividad en atención primaria. Sí, este es un protocolo que estableció la Generalitat de Madrid. Ahí está. Continúa. Entonces, lo que quiero tomar son algunos puntos. El protocolo tiene como 90 páginas, que no las voy a contar todas, la pueden buscar en internet. Desarrollo más frecuente. Se trataría de un trastorno multifactorial con una base neurobiológica de disposición genética que interactúa con factores ambientales. Menciona genes asociados. ¿Sí? ¿Es verdad esto, doctora? Es verdad que lo dice. Que lo dice. Bueno, lo que llamamos posverdad. ¿Sí? Sí, una verdad que se repite. ¿No? Una mentira que se repite. O sea, sí, no una verdad, no es verdad. Una certeza, quise decir. Gracias por la corrección. En realidad, una certeza que se repite tantas veces que todos terminamos creyendo que es verdad. Porque lo dicen tal lado, porque lo dicen tal otro, porque lo dicen tal otro. Es el campo de interpretación. No lo he encontrado. No lo he encontrado. Hizo toda la presentación y explicando por qué era genético, porque era de causa neurobiológica, y entonces dijo, porque uno tiene un niño con TDAH y ve al padre y ve que tiene TDAH, y ve al padre con TDAH y ve al niño con TDAH. Entonces Silvia lo miró, tenía un humor muy especial y le dijo, y si ves a un niño pobre, asumís que tiene un padre pobre, y si ves a un padre pobre, asumís que tiene un hijo pobre, entonces ya está, la pobreza es neurobiológica. Yo casi me muero, ¿sí? Estaba corriendo a la vez, empecé a transpirar. Bueno. Están poniendo que ahora mejor, ahora sí, ahora bien. A ver qué están poniendo ahora. Es que yo no tengo nada para resolverlo, chicos. Vale, vale, debería. Entonces, acá en este protocolo dice el hincapié que genera en el impacto social, familiar y académico y económico que genera el TDAH. En vez de plantear cómo lo social, lo familiar y lo académico y lo económico, ¿sí?, produce TDAH. ¿Se entiende? Se invierte, como se dice en la justicia, la carga de la prueba. O sea, el TDAH tiene la culpa del costo económico que genera. No, es lo social, lo político, lo educativo, cómo genera personas cada vez más desatentas, más hiperactivas, porque por supuesto no es un problema solo de la infancia. Entonces, por otro lado, este protocolo de lo que habla y la preocupación, y por eso lo sacan supuestamente, es la preocupación por el infradiagnóstico. Es decir, no sé, se ve que le pareció que el negocio no estaba dando suficiente lucro, ¿no? Ah, esto no están dando. Ahora no están dando. Bueno, ¿sí?
Me puede parecer que lo hipotetiza, pero lo llama el trastorno crónico, ¿no? Entonces, una de la cronicidad, yo no lo había escuchado hasta hoy, había escuchado que la adolescencia, de la adolescencia, los síntomas más marcados, pero no me parece que no, finalmente, pero parece que cuando se están viendo, no son yo creo que le hipotetiza, porque es como, no es que no podemos avanzar toda la vida, y además se culpabiliza. Porque yo creo que no, que es parte de lo que se pasa, o que pasa con el diagnóstico, ocurre, ¿no? Perdón, discúlpame, voy a repetir lo que estás diciendo porque y cuando alguien quiera hablar, ningún problema, pero tienen que venir al micrófono porque si no, la gente del Zoom no lo escucha. Lo que estaban planteando era que sorprende además, entre otras cosas, que se plantee como algo crónico. En realidad, es triplicar el negocio. Por cada niño desatento o hiperactivo tiene en general un padre, una madre, ¿sí? Un hombre, digo, dos adultos que lo han concebido, no importa cómo, ¿no? Digo, hay dos, entonces podría haber dos adultos más que fueran, es más, yo he tenido situaciones donde a partir del niño diagnosticaron al padre y al abuelo de hiperactividad, y ya que estamos, lo medicamos, ¿sí? No estamos hablando de salud, estamos hablando de un grandísimo negocio. Este es parte del problema, ¿no? El otro gran tema que plantea el protocolo es la detección precoz, ¿sí? Y este también es un gran problema, porque hay un gran riesgo de sobrediagnóstico cuando se realiza el cribado en personas sanas. Pero esto no se cuenta, ¿no? Entonces, lo que vemos en realidad es que ya no quedan personas sanas. Tenemos personas enfermas o en riesgo de estarlo. Y este hoy es el gran modo de presentarse de la medicina. Aquí está parte de lo que proponen como preguntas. Yo señalé algunas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Preguntas que tienen que contestar los profesores y los padres, porque esto es muy interesante. No le preguntan al niño qué le pasa y cómo está. Le preguntan a los padres, le preguntan a los profesores. No hay protocolo para los niños, ¿sí? Es bien interesante esto. Y entre las preguntas, por ejemplo, hay muchas, ¿no? Pero una que a mí me llama especialmente la atención ¿es feliz en el colegio? ¿Cuántos niños podrían contestar hoy que son felices en el colegio? No sé, yo lo era porque era hija única y me aburría un montón en mi casa, pero digo, hoy seguro que no diría que era feliz en el colegio. Entonces, fíjense, digo, el tipo de preguntas, ¿no? La de abajo es, ¿los padres tienen que sentarse al lado para que hagan los deberes? ¡Ah! Como si eso fuera una falla, y una falla de los neurotransmisores, ¿entiende? O sea, ¿cuál es el problema de que una madre o un padre tengan que sentarse al lado de un niño para que haga sus deberes? Eso está catalogado como que da sospecha de TDAH, ¿sí? Y está en un protocolo. Digo, a ver, creo que el gran tema es hoy, ¿qué estamos esperando que sea un niño? O sea, estamos esperando, los adultos estamos tan sobrepasados, tan sobrecargados, tan exigidos, los padres, las madres, los profesores, que necesitan que los niños desde muy pequeños sean autónomos. No construyan autonomía a lo largo de la vida, empiecen siendo autónomos, que se arreglen, que hagan lo que puedan. Y la verdad es que un niño, una niña pequeña, la gran mayoría de las veces necesita de un adulto que lo sostenga, necesita de un adulto que lo acompañe. El problema no está en el cerebro de los chicos. El problema está en una sociedad que cada vez nos exige más y más y más. Y que incluso el gran invento del teletrabajo ha hecho que el trabajo no pare nunca, ¿sí? El móvil que nos encuentra siempre en línea y siempre conectados hace que no podamos desconectar nunca.
Entonces, todo eso genera que los adultos y las adultas no tengamos disponibilidad atencional para los niños, porque no damos más. Ahora, ¿ese problema está en el cerebro de los niños o está en una sociedad que no para de exigir? Bueno, voy a avanzar un montón porque si no estamos... Entonces, tomé algunas de las intervenciones, está, porque no veo en qué parte estoy, ¿sí, no? Está, ¿qué dice? No sé si avancé. ¿Alguien me dice lo que lea? El manual. No, entonces voy a pasar. Voy a pasar esto, pero traje un pequeño poemita de Borges para pensar el manual, ¿no? Porque para mí es absolutamente comparable con el Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos que escribe Jorge Luis Borges. Y clasifica los animales en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, me encantó, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera. La clasificación etcétera también me gusta mucho. Que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. Y dice Borges, notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple. No sabemos qué cosa es el universo. Parecería que hoy la medicina tampoco sabe qué es un niño. ¿Sí? Esto no lo dice Borges, lo digo yo. No soy tan poética. Entonces, quiero tomar... De las intervenciones que propone el protocolo, aparecen, por ejemplo, informar a las familias sobre el TDAH, dar pautas educativas y ofrecer lecturas recomendadas, informar a la escuela. Luego dice, establecer un plan terapéutico. Bien, decimos, hay un plan, genial. Objetivo, disminuir la frecuencia e intensidad de los síntomas nucleares, ¿sí? O sea, desatención, hiperactividad. Que recuerden, o sea, los padres van con un niño que es desatento y hiperactivo y reciben un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¡Wow! Tremendo. No hay más científico que eso. Es increíble. O sea, voy con un niño que no sabe andar en bicicleta y recibo el diagnóstico de biciclético. Y ahora ya, ¿sí? Es perfecto. Es un plan perfecto. Estrategias para la familia y mejorar la autoestima. Siempre es bueno mejorar la autoestima. El plan terapéutico estándar del TDAH incluye, escuchen porque es genial, una intervención no farmacológica, psicoeducación y psicoterapia, y un tratamiento farmacológico. Aquí me contaban ayer en el hospital, por ejemplo, ¿no? Que estuve visitando, que el plan terapéutico cuando consigues una plaza, ¿sí? Es una entrevista cada 3 meses. Increíble plan terapéutico, ¿no? Que, no funciona. Bueno, vamos con el farmacológico. ¿Se entiende? O sea, a ver, no es un plan terapéutico, una entrevista cada 3 meses de 20 minutos a un niño. Si suponen que eso es un plan terapéutico y, no te funciona y, tenemos que dar medicación, o sea, perdón, pero es hipócrita. Es hipócrita suponer que eso es un plan terapéutico. Y que como está fallando la intervención psicológica, entonces tengo que administrar medicación. O sea, está armado para que falle. Está armado para que falle. Entonces, a mí me parece que nosotros, como profesionales de la salud, de la educación, tenemos que ver esto, tenemos que verlo. A ver, no sé si lo podemos cambiar, pero al menos, primero, lo tenemos que ver. Porque si no, nos meten cualquier gorila en cualquier lado. ¿Sí? Y que una vez cada 3 meses, mejor no lo menciones. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Dice psicoeducación y psicoterapia, lo dice el plan, pero lo dice de este modo, entonces no sirve. Por otra parte, no están proponiendo un trabajo conjunto con la escuela, están proponiendo informar a la escuela, que eso no es lo mismo que un plan conjunto,
¿sí? Entonces, la verdad es que lo que están proponiendo es que la medicación sea el estándar. Luego aparece, ¿no?, esta idea de que el modo, la mejor intervención es con tratamiento de la conducta. Obviamente, porque en ese sentido el TCC acomoda mucho mejor con el sistema, porque lo que hace es esto, el síntoma nuclear, te lo acomodo un poco, te digo que respires, eso es súper importante, háganlo todo lo que puedan, se los recomiendo, respiren siempre, hasta el último suspiro, respiren, o sea, ¿de verdad creen que la intervención con situaciones gravísimas que se ponen en juego hoy en la infancia es decirle al chico que respire? O sea, sí que respire, ¿no? Nunca le digan que no respire. Pero creer que eso es una solución. El otro día tenía una entrevista con un niñito que venía de una psicoterapia de este estilo y estaba muerto de miedo. Entonces tenía como cierta duda. Le pregunté, ¿y qué te decían que haga? Que respire. Y sí, ¿cómo no vas a respirar? Sí, ¿no? Me dice, mejor que respire, me decía el niño. Sí. Bueno. Sí. O si te acercas o lo repito. Dilo y lo repito. La cosa del concepto de psicoeducación, desde la perspectiva conceptual, que tengo que hablar por ahí, se trata de explicar el trastorno. Entonces, no pensamos que si parte de esta entrevista es explicar el trastorno, estaba pensando que igual pertenece un poco a allanarle el camino al paciente y a la familia de convencerles de alguna manera que la vía es la vía farmacológica. Un trastorno neurobiológico crónico, ¿no? Yo creo que estaba pensando un poco hacerle el trabajo un poquito más sucio a la pretensión científica, ¿no? ¿Cómo se aliase con la cuestión de interés, ¿no?, entre lo clínico y lo científico, lo psicomatológico? Sí, digamos, lo que no ven es que eso está todo el tiempo haciéndole el juego al sistema, ¿sí? Y entonces creo que es sumamente importante poner esto en cuestión. De todas formas, Gisela, como vamos llegando al tiempo, también deciros que luego, como vamos a tener un espacio de grupos, vamos a poder discutir todas estas cuestiones y hablarlas, entonces un poco por ajustarnos a la tarea que nos proponemos un poco. O sea que vamos a tener espacio para poder plantear estas cosas en los grupos de conferencia. A ver, quiero ir a cuestiones, digamos, más específicas. Digamos, empezamos mucho más tarde, en realidad, no sé cómo quieren, hasta dónde quieren que lleguemos. Entonces, quiero ir a una cuestión específica de cómo se constituye la atención, ¿no? Para entender, además, que la pregunta no es si un niño es atento o desatento, no hay personas desatentas, ¿sí? Es decir, una persona, incluso en coma, atiende. Nunca, no existe una persona completamente desatenta. Lo que existen son personas, y sobre todo niños y niñas, desatentos a lo que los adultos esperamos que atiendan, que no nos importa ni a los adultos mismos. Digo, en gran parte eso que pase. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer cuando nos encontramos con un niño, una niña desatentos, es ¿a qué está atento ese niño desatento? ¿Sí? Porque en realidad no es que no está atento a otras cosas que no tienen que ver con lo escolar. Digamos, como en este momento nosotros que estamos atentos hacia el micrófono, hacia el PowerPoint, bueno, sí, obviamente, tengo la atención completamente dividida. Estoy intentando dar lo mejor de mí de todas maneras, pero bueno, quizás una Ritalina me vendría bien. No, dice la psiquiatra. Muy bien. Entonces, ¿cuándo esto se vuelve problemático? Se vuelve problemático cuando la desatención está ligada a lo escolar en un niño, porque es muy difícil que nos consulten si no hay una escuela que está señalando eso, ¿no? Bueno. Ahora, quiero traer que hay orígenes absolutamente diversos, múltiples, yo enuncié algunos, para el tema de la desatención. Entonces,
Bueno. Por un lado, aspectos nutricionales, digo, tenemos muchas situaciones de familias con muchas carencias. Aquí en España quizás un poco menos, pero hay muchísima, ¿cómo se llama? Muchísimo diagnóstico de TDAH en niños migrantes, por ejemplo, en niños de poblaciones más vulneradas, en niños de poblaciones más pobres. Entonces es más fácil darles una medicina que darles de comer, ¿no? Y asegurarles un trabajo y asegurarles una vivienda. Bueno, tenemos un problema. Entonces, en los contextos de catástrofes naturales, sociales, aparece más la desatención. En contextos escolares de alta sobrecarga, en contextos poco motivadores, y un gran tema que tenemos hoy con los niños y las infancias, no sé por qué esto está, es la gran sobreexposición a pantallas. Y sobre esto sí, hay estudios que demuestran que la sobreexposición a pantallas trae problemas atencionales. En el corto, en el mediano, en el largo plazo. Les aviso para todos, incluidos nosotros mismos. Entonces, y el otro gran tema que vemos es que cuando no hay adultos en disponibilidad para atender y alojar las demandas de los niños y las niñas, y hay un gran resquebrajamiento del sostén familiar y comunitario, también vemos más niños desatentos y hiperactivos, porque esos niños están cada vez más solos, más sueltos, ¿sí? No tiene que ver con el amor, no tiene que ver con que la familia no los ame, no tiene que ver con que no los quieran, sino con que no hay disponibilidad adulta. Y no la hay, por esto que hablábamos antes, del sistema en el que estamos inmersos. Entonces, Amador Sabater habla de la crisis de la atención en tiempos de autoemprendedurismo y autoexplotación, ¿sí? En el libro, un libro nuevo que sacó hace poquito sobre la crisis de la atención. Por otra parte, desde lo psíquico, tenemos que las dificultades atencionales pueden estar ligadas a niños y niñas que no pueden filtrar los estímulos, es como que entrar a todo, la pantalla protectora antiestímulos es como si no funcionara. En la limitación de los objetos del mundo externo, no pueden poner su energía en aprender porque están ocupados en tratar de tramitar otras cuestiones, como duelos, como situaciones familiares que no están dichas, que no están claras. También, por ejemplo, el retraimiento por depresión, ¿sí? Niños que están muy deprimidos y que entonces no pueden atender. Y el que a mí en lo personal más me preocupa, que es el estado de alerta producto de situaciones de violencia y o abusos vividas en la infancia y la adolescencia. Entonces, y esto también, digamos, lo charlábamos en parte ayer en el hospital, tenemos niños que sabemos que están siendo o han sido violentados y abusados, y en vez de resolver eso, porque resolver eso es muy complejo, es muy difícil, nos compromete muchísimo como profesionales, les damos Ritalina. Porque el niñito desatiende o está un poco hiperactivo, ¿sí? Y ahí, ese punto en especial, y por supuesto no estoy diciendo con esto que todos los niños desatentos e hiperactivos son niños que están siendo violentados y abusados, pero sí que muchos niños violentados y abusados son niños que lo ponen en juego y lo ponen de manifiesto en la escuela a través de la desatención y la hiperactividad, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender que la desatención y la hiperactividad es un signo, es un síntoma, es un pedido de ayuda, que además se da en un espacio público, que es la escuela. Con lo cual, lo que ese niño está pidiendo es ayuda, es que lo escuchen, es que lo miren, es que alguien le pregunte ¿qué te está pasando? Y probablemente si alguien confiable le pregunte ¿qué te está pasando? Y no estoy diciendo que llegue a una terapia, estoy diciendo en la escuela, si en vez de que ese profesor ocupara su tiempo
en llenar protocolos, perdón, inservibles, ¿sí? Inservibles. Se dedicara a preguntarle a ese niño o a esa niña, ¿qué le pasa? ¿Qué está sucediendo? Quizás se encontraría con cosas muy complejas, que lo que nos pasa a los adultos es que tampoco tenemos ganas de encontrarnos con eso. Porque si nos encontramos con eso, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, quiero decir que en muchas ocasiones, cuando el sujeto se encuentra en situaciones que generan sufrimiento, el psiquismo prefiere mantenerlas desligadas, incluso a costa del empobrecimiento subjetivo. Es decir, que muchas veces, por supuesto, esto no es voluntario, el niño y la niña dejan de atender a lo escolar porque su atención está puesta en cuestiones que pasan a su alrededor. Muchas veces incluso se habla adelante de los niños, suponiendo que los niños están en otra cosa, están ocupados, no entienden, ¿sí? Y están pasando cosas gravísimas en la familia. Quizás no situaciones de violencia ni abusos, puede estar pasando que alguien está enfermo, puede estar pasando que un padre o una madre se quedaron sin trabajo, pueden estar pasando un montón de cosas que por supuesto atraviesan la vida familiar, pero no se les habla a los niños, no se les cuenta, no se los hace formar parte de eso. Y se les dice, vos no te preocupes, sos niño, atender la escuela, hacé tu trabajo. Y la verdad es que no va a suceder eso. Entonces, por otra parte, otro de los modos podría ser... Ay, no. No sé si... Ya no sé qué está pasando. Sí, bueno, no, ya no sé para dónde estoy yendo. Ok, no, me fui para... Quise ir para... No sé qué estoy haciendo. Ah, porque este no va para... Perdón, acá. No, lo veo. Ah, sí. Bueno, espera. Bueno, ya. Voy a ir ahí. Ok, traté de adelantar. Entonces, a ver, como para cerrar algunas cuestiones y abrir al debate luego, que vamos a hacer un trabajo en grupos, ¿sí? Por una parte, es importante entender que todo esto de lo que hablé antes, de lo que se propone en salud hoy, no es hacer un diagnóstico, es hacer una clasificación, ¿sí? Clasificación no es diagnóstico. Clasificación es clasificación. ¿Lo puede hacer cualquiera? Sí, por supuesto. Tendrías que ser tonto para no poder hacerlo. O sea, ves a un niño que se mueve mucho, ves a un niño que no atiende, ves a un niño que no responde a las preguntas, que responde antes que terminen las preguntas. Entonces, ¿todo eso es un diagnóstico? No. No. Todo eso es una clasificación. Hacer un diagnóstico, primero, es un proceso. Es un proceso que hago con el niño. Los padres, me comunico con la escuela, es sumamente trabajoso, ¿sí? Pero además, incluso hacer el diagnóstico, ¿por qué yo propongo que los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz? Porque no es que no hacemos diagnósticos, pero lo que hacemos es algo que oriente, ¿sí?, al profesional para saber hacia dónde vamos, ¿sí? Cuáles son las estrategias que tengo que plantearme. Pero no es un punto de llegada, ¿no? En esto que decía Sara antes, porque entonces le digo al paciente que lo que tiene es neurobiológico y es crónico, ¿y qué hago? Nada, me siento a esperar, le digo respirar, le digo, bueno, haz esta técnica. Ahora, si yo pienso que un diagnóstico tiene que ver con entender la historia de ese niño, entender su contexto, entender sus vínculos, entender las relaciones, entender la escuela en la que está, entender los miedos, los fantasmas, las exigencias, un montón de cuestiones en juego. Entonces, a partir de esa construcción voy a hacer una propuesta y supuestamente en el devenir se van a ir modificando, ¿sí?, las situaciones, porque yo no estoy esperando decir, esto es A, yo voy a hacer todo un trabajo para que continúe siendo A. No, quiero que cambie, quiero que pase a B, a D, a violeta, a rojo, a amarillo con flores, no importa, ¿sí?
Si yo lo único que hago es sostener el diagnóstico, lo que hago es sostener el sistema, no trabajar con el niño. ¿Para qué? Con el niño, con la familia, con la escuela, para que estas cuestiones se modifiquen. Bueno, voy a llegar por ahora hasta aquí, y entonces la idea ahora es, no sé cuántos grupos quieren armar. ¡Ay, perdón! Perdón. Me olvidé esa parte. Disculpen, estoy un poquito desatenta, perdón. Fueron demasiadas cosas. Perdón. No, es que ha sido muy difícil. Ha sido un poco difícil con los problemas que hemos tenido con Bueno, con el entonces me sonido, corro de aquí como para continuar. Entonces, sí. No, ahora Ok. vale. Sí, entonces, ahora es el día de la desatención. O sea, vamos a estar diagnosticados todos hoy. Bueno, pues a continuación, dos compañeras de Fórum Infancia Madrid van a hacer unas reflexiones sobre el tema. Entonces, en primer lugar, va a venir Albertina, que os voy a presentar. Albertina Gallano Rodríguez, como he dicho, es miembro de Fórum Infancia Madrid. Gallano. Ah, Galiano, vale. Vamos a ver. Y pertenece a la Comisión de Educación de Fórum Infancias, es psicóloga clínica, orientadora escolar en equipos de orientación educativa y psicopedagógica, lo que llamamos EOE, y de atención temprana de la Comunidad de Madrid. Es socia de AEDNA y desde hace 2 años imparte seminarios sobre psicopedagogía psicoanalítica. Adelante. Te dejo sitio. Sí. Vamos a ver cómo va esto. Bueno, pues gracias Gisela por tu intervención y gracias por la convocatoria. Es un placer para mí compartir mesa contigo, con Beatriz y bueno, y con todos vosotros en este entrañable encuentro del Fórum con el que iniciamos este curso, ¿no? Además, ¿no? Es un momento que quiero aprovechar para reflexionar desde el lugar de la orientación educativa sobre lo que nos encontramos en las aulas, ¿no? Al hilo de esta presentación interesante. En este siglo que vivimos, en el que el campo se aleja, las estrechas casas de ciudad se amplían a través de la pantalla de un móvil. Las paredes se desmoronan y son atravesadas por TikTok, por juegos online, vídeos de otros lugares, imágenes de gente feliz o desgraciada. Una realidad virtual que sirve para calmar la soledad que siente el niño cuando al llegar a casa hay poca gente que le escuche demasiado, por falta de tiempo, por cansancio, por 1000 razones. Encontramos en las escuelas uno de los pocos espacios libres de pantallas para los niños y niñas en el momento actual. Partiendo de la realidad en materia de educación, en la Comunidad de Madrid, el último decreto del 23-22 de marzo, el decreto 23 del 22 de marzo, por el que se regula la atención educativa a las diferencias individuales del alumnado en la Comunidad de Madrid, reconoce entre sus principios generales 2 que bueno, me ha parecido interesante resaltar. El primero es el de la importancia de la prevención en las barreras para el aprendizaje, la prevención. El segundo, el que se considera importante, la necesaria colaboración entre lo que ellos denominan, ¿no?, las consejerías competentes en materia de educación, sanidad y políticas sociales, ¿no? Dan mucha importancia a esta colaboración. La pregunta que se suscita es si de verdad se tienen en cuenta estos 2 principios que ellos y nosotros también consideramos tan importantes. ¿Se contemplan espacios para ellos en nuestras apretadas agendas institucionales? También nos parece interesante destacar otro aspecto de este decreto que define las barreras para el aprendizaje. Se define así: las dificultades existentes en el centro escolar que condicionan las posibilidades del alumnado para aprender, estar presente y participar en la vida escolar. Esta es la definición que hacen de las barreras para el aprendizaje. La normativa reconoce
dentro de este mismo decreto, un abanico de posibles causas que pueden estar en la base de estas barreras para el aprendizaje. Enuncian 4: la cultura y tradición escolar, la organización del centro, las prácticas educativas que se generan en el aula y, por último, condiciones individuales del alumnado u otras circunstancias. Nos encontramos bien, esto está bien reconocido, ¿no? En realidad, al final, el punto de mira se acaba centrando casi con exclusividad en las condiciones individuales del alumnado, obviando o desatendiendo los otros aspectos mencionados. Desde mi lugar de orientadora me inclino a pensar que el profesional de la orientación quiere ser eficiente y sobrellevar las trampas burocráticas que le tiene la administración en forma de documentos a rellenar, censos, estadillos, mediciones a través de tablas numéricas. Una de nuestras tareas fundamentales es el trabajo con los alumnos con necesidades educativas especiales. Para ser considerados alumnos de necesidades educativas especiales y acceder a los recursos de apoyo en los centros escolares, estos alumnos, como ha comentado Gisela, requieren haber sido rotulados previamente con delimitaciones terminológicas que francamente no son fáciles de realizar, ¿no? Y que además conllevan una serie de burocracias, papeleos, gestiones que limitan la posibilidad de trabajo real con las familias, con los propios alumnos y con el profesorado. Los apoyos específicos a este alumnado se concibieron en los inicios de la atención a la diversidad como recursos personalizados e inmersos en el contexto de aprendizaje del alumno. Con el paso de los años, sin embargo, se han ido haciendo cada vez más clasificatorios y más segregadores. En relación a los alumnos con déficits atencionales que hablamos esta mañana, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha ido cambiando la respuesta educativa pensada para ellos. En los inicios de este siglo se les empezó a considerar como alumnos de necesidades educativas especiales y se les comenzó a dar apoyos por parte de los maestros especialistas del centro. Ante la avalancha de niños diagnosticados bajo esta categoría, la Administración comenzó a mostrarse más restrictiva, estableciendo como condición para el acceso a estos apoyos que los niños tuvieran al menos 2 años de desfase en su nivel de competencia curricular y que hubieran repetido algún curso, como forma de asegurar el haber agotado las medidas consideradas ordinarias, lo cual supone una generalización totalmente injusta. No se valora la necesidad de repetición en el caso a caso, sino como un a priori, ¿no? Paralelamente se ha ido haciendo habitual la aplicación de fármacos para el tratamiento de las dificultades atencionales con o sin hiperactividad. Hoy en día es una medida bien acogida por el centro escolar y también por una cada vez mayor cantidad de familias, incluso, por qué no decirlo, por muchos profesionales de la orientación. En 2015 se implantó una normativa que suponía que los alumnos con déficits atencionales u otros problemas de aprendizaje pudieran tener medidas de adaptación en las metodologías de aula y en la evaluación. Supuso una buena manera de dar respuesta a sus necesidades sin señalarles de una forma especial y pudiendo permanecer en su aula ordinaria. No obstante, el requisito para ello es que presentasen un diagnóstico emitido por algún servicio considerado especializado, que en caso de no ser el propio equipo de orientación, pudiera ser un profesional médico, algún gabinete externo, tenía que venir esa consigna, ¿no? TDAH o dificultad de aprendizaje, dislexia. De ahí surge el incremento de demandas por parte de las familias para que se les facilite dicho informe que permita que a su hijo o hija se le adapten los exámenes y la metodología en el aula. ¿Y qué sentido tiene esto? ¿No debería ser una medida al alcance de cualquier niño o niña que lo necesite en el aula en cualquier momento? Finalmente, en el panorama actual, en este decreto que he mencionado y estas últimas normativas en la Comunidad de Madrid, los alumnos considerados denominados con déficit de atención pierden definitivamente la posibilidad de recibir apoyos especializados en el centro, salvo que haya restos horarios, así como una especie como de concesión. Además, se condiciona la posibilidad de que estos alumnos puedan acceder a las becas para alumnos con necesidades de apoyo educativo al hecho de tener asociado una discapacidad de un 33%. Debo decir, en honor a la verdad, que creo que las familias han ganado un recurso y este año, y por lo menos en este curso sí que se les van a conceder, pero a priori el requisito de la normativa era que tuvieran una discapacidad del 33%. Esto es claramente contradictorio con el protocolo de sanidad para la atención, que estamos mencionando, ¿no? de atención primaria, puesto que en dicho protocolo se aboga por recursos de apoyo externos para este alumnado que van a ser favorecidos por las administraciones públicas,
estas ayudas económicas serán una buena manera, ¿no? Es una posibilidad de acceder a estos posibles recursos, ¿no? Ya un poco para finalizar, intentando avanzar en la construcción de caminos, ¿no? En el positivismo, nos preguntamos, ¿y qué podemos hacer de cara a la administración, por ejemplo? Se nos ocurre aprovechar estos foros, hacer reflexionar sobre la incongruencia de los argumentos con los que intentan confundir a los padres y a la sociedad en general, como en estas últimas declaraciones en el inicio del curso de la Comunidad de Madrid, de que lo importante es que los temarios se impartan en su totalidad o que las notas alfanuméricas son la mejor manera de informar a las familias del desempeño escolar de sus hijos. Es que se puede reducir todo lo que sucede en un aula a números. Hacerles ver que un niño de 3 años es un niño en desarrollo, que lo que aún no ha logrado quizá lo pueda lograr sin segregarle de forma precoz. Volver a trabajar lo emocional en el aula, no únicamente a través del semáforo de las emociones, tan utilizado últimamente, sino de la escucha atenta y la comunicación. ¿Y a este niño qué le pasa? Hablar de cerca con los padres y no a través de las aplicaciones o pantallas que se han generalizado mucho a partir de la pandemia. Y bueno, la reflexión de para asegurar la equidad en la escuela y el cuidado de las desigualdades y diferencias se requiere una escuela flexible. Esto es incompatible con la elaboración de censos estáticos en estas edades tempranas. Es importante disociar la diversidad de la exigencia de rotular. Posibilidad de que aquellos niños que lo necesitan reciban apoyos de forma transitoria sin necesidad de emitir categorizaciones encasillantes. ¿Y cómo actuar de forma preventiva? Debemos rescatar la importancia de las escuelas de padres como espacios de encuentro alrededor de los centros escolares y como miembros activos de la comunidad educativa. Crear espacios de reflexión conjunta con los servicios de atención primaria, servicios sociales, salud mental y sobre todo para abordar los entramados familiares desde un enfoque más global y sistémico para ayudarnos a avanzar también en un lenguaje común. Socialmente, concienciar de la importancia del lenguaje y la comunicación intrafamiliar desde los primeros meses de vida del niño, respetando el idioma propio de cada familia. Abrir las aulas y los equipos de orientación a otras miradas, grupos de reflexión sobre qué son los déficits de atención, otras dificultades en los primeros años de vida del niño, desde un enfoque preventivo, reflexionando sobre alternativas de acción. Importancia de concienciar sobre el peligro de diagnósticos precoces que se enuncian para ayudar al niño, pudiendo convertirse en una losa para que les restringe y coarta sus posibilidades de desarrollo. Volver a recordar el principio de intervención en las medidas de atención a las diferencias, desde la administración educativa, de menos a más nivel de significatividad, de lo general a lo específico, lo cual significaría cambios institucionales y como último cambio referido al niño. Seguir reflexionando sobre la metodología en educación infantil, sobre todo en este momento en que se comienza a incluir el primer ciclo de infantil en los colegios, sacándoles de la escuela infantil que hasta ahora ha sido su lugar privilegiado. Seguir recordando que se trata de una etapa preventiva y estimuladora del desarrollo del niño. La importancia del lenguaje, la comunicación, el aprendizaje por proyectos y rincones de actividad, el juego, la enseñanza globalizada, la importancia de lo emocional y lo vincular y el trabajo con las familias. Rescatar equipos de atención temprana como equipos de trabajo preventivo en el sector y en las escuelas y con las familias y no como meros diagnosticadores. ¿Y qué puede hacer el profesional de la orientación, orientador, orientadora, profesor de servicios a la comunidad? Ayudar a ampliar el campo de mira, dotar a los problemas de un contexto. No se trata de responder a la demanda con un rótulo como forma de solucionar el malestar del docente, sino de implicarle en la reflexión sobre qué se puede hacer. También el profesional de la orientación debemos salir del lugar del saber absoluto, aceptando las propias dudas y limitaciones, trabajar con hipótesis y no con certezas. Volver a enfatizar la importancia de escuchar a las familias, a los docentes, intentando no taponar con juicios rígidos e inmovilistas. Ir más allá de rellenar o esperar que se rellene un protocolo y cerrar la pantalla del portátil para mirar a los ojos a nuestros interlocutores que son dignos de toda nuestra atención. En épocas de desatención, como es este momento, primemos la escucha, el tomarse tiempo y la mirada al niño en su contexto. Muchas gracias.
Albertina, ahora ahora va a pasar Beatriz Azagra. Os voy a presentar. Beatriz Azagra es psicoterapeuta y psicóloga clínica, trabaja como docente en AECNA y en la actualidad se ejerce en la consulta privada de adolescentes y adultos y realiza supervisiones con otros profesionales. Adelante. Bueno, buenos días. Estoy encantada de estar aquí en tan buena compañía, pero tengo que decirles que nuevamente encuentros como este me producen bastante tristeza y bastante enfado. No paramos de juntarnos para hablar de estas cosas y estas cosas no mejoran. Dice el refrán que lo que no mejora empeora, pero es que aquí empeora notablemente, ¿no? Nos hemos reunido con Gisela y con todos ustedes, a todos vosotros, para hablar de hiperactividad y déficit de atención y para comentar aspectos del protocolo de la Comunidad de Madrid acerca del abordaje, diagnóstico y de tratamiento de niños que sufren estos malestares. Regulando en este protocolo, como ya venimos hablando, que el diagnóstico inicial se centralice en la atención primaria. Mi intervención se va a centrar en ese punto, en este protocolo y más específicamente en las causas que ha llevado a la Administración a implementarlo. Hoy aquí no sé muy bien cómo presentarme, si como psicóloga clínica, como psicoterapeuta, como psicoanalista, como miembro del fórum, o más bien como una ciudadana que ve vulnerados sus derechos continuamente. El fórum se creó precisamente para esto, para que profesionales relacionados con la vida de niños, adolescentes y sus familias saliéramos de las moradas clínicas, de los despachos de educación, de las clases y de otros lugares para juntarnos y poder denunciar situaciones injustas que afectarían irremediablemente a la vida de los niños y de las niñas en su pasaje a la vida adulta. Denunciamos cuando nos constituimos como fórum, siguiendo la estela de los hermanos mayores, denunciamos la falta de un diagnóstico justo al que todas las personas, por el hecho de serlo, debían tener derecho. Denunciamos entonces, y seguimos denunciando, porque esto no termina, el sobrediagnóstico, la uniformidad en el tratamiento, el exceso de medicación, como ha contado muy bien Gisela. Y con este protocolo, la Administración de la Comunidad de Madrid ha dado un paso más adelante. Además de eliminar totalmente lo psíquico, nos está maltratando desde la perversión más absoluta. En el inicio del documento nos informan del grupo de técnicos que han participado en la elaboración del mismo. Con su permiso lo voy a leer. ¿Quiénes forman esta comisión de trabajo? Un médico de familia, 3 pediatras, 2 neuropediatras, un neuropsicólogo, una enfermera. Voy a beber. Porque el enfado coge espiral y... 2 farmacéuticos, un psiquiatra y un técnico de calidad. Qué bien. Si observan, no hay un solo psicólogo o psicólogos clínicos. Y excepto los pediatras y neuropediatras, no sabemos qué formación tienen el resto, porque no viene el nombre. No aparece en ningún sitio su nombre, ni que sean especialistas y que trabajen o hayan trabajado en salud mental infanto-juvenil, y tampoco hay nadie del mundo de la escuela, ¿no? Con lo cual, está muy bien, está genial. Por los profesionales, no por ellos, por sus nombres y por sus personas, por favor, sino por los títulos, que es lo que tenemos ahí, nos hacemos una idea de la dimensión del diagnóstico y del posterior tratamiento. El origen de este protocolo de actuación, dicen, y nos los imaginamos diciéndolo en una tele tranquilamente, es la preocupación acerca del infradiagnóstico, ¿no?
qué concepción del infradiagnóstico tan particular, ¿no? Porque todos los demás profesionales del mundo de la escuela, de la clínica, venimos denunciando año tras año el sobrediagnóstico, ¿no? Como nos acaba de contar Albertina, una espiral que hizo que cambiara todo por la cantidad de niños y niñas que venían diagnosticados. Continuamos leyendo el protocolo y dice: preocupa el infradiagnóstico debido a las diferentes perspectivas de aplicación de criterios diagnósticos y diferencias de formación, qué bonito, de los profesionales sanitarios, al acceso desigual al sistema de salud y a las pautas culturales de los progenitores. Añaden, como motivo de preocupación, que si no se trata adecuadamente el TDAH, multiplica entre 2 y 8 veces la mortalidad por accidentes, el suicidio, consumo de tóxicos, y hasta un 70% de los niños que presentan TDAH en la infancia continúan teniendo dificultades en la vida adulta. La detección precoz mejora el pronóstico, la evolución y la mortalidad asociada a la elevada accidentabilidad. Perdón, quiero decir algo. Si a ustedes, esto está generalizado, es parte de la posverdad. Si a ustedes, como padres o madres, le dicen, hay una pastillita que previene accidentes, suicidios, embarazo adolescente, delincuencia, y en México también me dijeron homosexualidad, ¿no? Como parte de lo que habría que prevenir. Con una pastilla. La compramos tú. Intravenosa, que se la pongan desde que nace. Claro. ¿Sí? Que se la pongan desde que nace con suelito, que vaya el chico, ¿no? Sí. Digo, que vaya con el suelito a todas partes y le prevenimos. Esto es lo que se dice, está absolutamente generalizado y no es de Madrid, no es un invento madrileño. Perdón, disculpen si creían que era un invento madrileño. Perdón, pero no, me quedo con la tortilla, siquiera, pero no es. Gracias. Menos mal que la preocupación es por el tratamiento adecuado y la precocidad. ¿Por qué preocupará tanto la diversidad de profesionales? ¿No será, como dice Freud en el narcisismo de las pequeñas diferencias, que la diferencia provoca agresión en lugar de generar preguntas que nos permitan reflexionar y avanzar en alguna dirección? Para evitar las diferencias, se elimina lo psíquico del diagnóstico, ya está. Se prioriza lo biológico como pensamiento único, aspecto que condicionará para siempre el tratamiento. Parece que preocupa la precocidad en el diagnóstico y las diferencias de acceso a la solución. Por eso lo centran en la atención primaria, sin profesionales capacitados para ello y con unas herramientas, a mi juicio, erróneas. En ausencia de psicólogos clínicos infantiles en los centros de atención primaria, creemos que sería desde salud mental el mejor lugar para un diagnóstico, no sé si precoz, porque sería diagnóstico precoz en el caso que fuera necesario, ya que los niños pequeños se mueven y atienden casi siempre a aquello que les interesa, como nos ha contado Gisela. Seguimos sin que la educación aparezca por ningún lado, quedó eliminada. Me temo que así el diagnóstico va a ser muy, pero que muy precoz. Y más masivo todavía porque el abordaje del niño sería, como decía Gisela, desde la óptica de las visitas sanas al pediatra y siempre a través de lo que dicen adultos afectados por el problema. Esto es un asunto, como decía ella, tremendo, porque generalmente los padres primero tienen un niño que no saben qué le pasa, que les hace la vida complicadísima, porque se mueve, porque no atiende, porque en el colegio, y estas personas que son sus padres son los que más le quieren, pero son los que van a contestar ese repertorio de conductas, y si no serán los profesores que estarán también del niño un poquito hasta el gorro, y entonces, pues bueno, la contestación va a ser, pero esto ya pasa, ya ha pasado. Según el protocolo, preocupan también los efectos en la vida adulta. Consumo de sustancias, suicidios, accidentes. Hay que tener cuidado porque podría parecer que todo tiene que ver con el TDAH y no es así. Un diagnóstico masivo y un tratamiento uniforme a veces impide que se puedan hacer diagnósticos diferenciales con otros sufrimientos y que se prioricen unos tratamientos por delante de otros. Creo que estamos
con las consultas muy llenas de personas que fueron diagnosticados de niños de TDAH y que eso encubrió un trastorno de personalidad, encubrieron cosas muy serias y muy graves, no porque el TDAH no lo sea, que estuvieron maltratadas. Estuvieron maltratadas y maltratadas, ¿no? En el sentido de que a niños se les ha dado una anfetamina cuando lo que tenían era otro tipo de trastorno, que igual no se murieron, ¿no? Porque no causó la muerte, pero que psíquicamente tuvo efectos devastadores. Pero yo voy a plantear una pregunta. ¿Realmente son estas las razones para que esto se le haya ocurrido a alguien? ¿No será que hay pocos profesionales en la red pública y que no hay intención de que haya más? ¿No será que ante el desborde de los compañeros de la salud mental en lo público, ante un pedido masivo de diagnósticos de padres y parte del mundo de la escuela, han decidido burocratizarlo todo todavía más, como plantea Gisela, y banalizarlo para que parezca otra cosa? Para la excesiva burocratización es necesario que el diagnóstico quede desalojado de palabras, de escucha, de lo psíquico en definitiva, y sea gestionado desde un servicio de atención primaria a menudo masificado y en ocasiones ausentes. Tengo que contaros que hay centros de salud de atención primaria en la Comunidad de Madrid donde no hay pediatras. No sabemos qué va a pasar. Va a hacer un diagnóstico un médico de atención primaria que tiene sus listas atascadas y que ve 90 pacientes al día. Sinceramente, no lo creo. Perdonen mi enfado, pero ¿cómo se va a hacer cargo de este asunto un sistema sanitario herido de muerte y que nadie se ha preocupado en sanar? Esto es nuevamente una desmentida. Hagamos como que tenemos un estupendo sistema en el que cabe todo y funcionamos creyéndonos que que tenemos de todo y que todo va bien. De la misma manera que en la pandemia construimos un hospital, que es el Hospital Zendal, que era una nave que no tenía un quirófano, pero hemos acabado creyéndonos todos que es la joya de la sanidad y que lo tenemos todo, vamos, que no nos falta nada. Pero los afectados nuevamente serán las personas más vulnerables económicamente. Las personas con medios económicos acudirán a consultas privadas y los que no puedan permitírselo vagarán por este sistema que nos proponen. Atención primaria, reeducación psicosocial, cuadernillos para padres, cuestionarios de repertorios conductuales, hasta llegar a salud mental, que sería el último peldaño, y allí quizá, casi con toda seguridad, se encontrarán con un profesional que pueda mirar al niño a los ojos y preguntarle qué le pasa, siempre que no tenga que estar rellenando una historia a la vez, haciendo un informe a la vez y ocupando su tiempo en cosas administrativas. Todo ello en el marco de la desubjetivación, de la ausencia de preguntas. Ahorrarse la historia individual y evacuar lo social en busca de una objetividad pura solo existe en las máquinas. Todo esto nos está llevando a tratar al enfermo psí como un enfermo somático con un tratamiento predominante que lo convierte en un objeto y lo robotiza. Como planteaba Manoni, si el síntoma del hijo no hace pregunta en la estructura familiar o en los padres, no hay mucho que hacer. En todo este recorrido infernal no se recogerá una historia que no sea la puramente cronológica. No se pensará en la biografía y en los padres no se preguntarán nunca qué le pasa a mi hijo o a mi hija. Desde la clínica y desde nuestra perspectiva psicoanalítica, cuando recibimos un niño o un adolescente, la pregunta de qué sufre este niño es fundamental y que los padres puedan pasar a preguntarse qué le pasa y qué nos pasa a nosotros con él y a él con nosotros. Es el primer paso para hacer que su demanda mágica se pueda convertir en una demanda terapéutica. Desde que el diagnóstico TDAH es tan precoz y tan masivo, ya hace años, no es de ahora, nos encontramos con padres que no vienen con una pregunta, sino con una respuesta. Ellos ya saben lo que les pasa a sus hijos, porque se lo dijo otro probablemente, y no necesitan nada más que la confirmación. Esta situación ocurre tanto en lo público como en lo privado.
Incluso hoy día está ocurriendo que tanto en lo público como en lo privado tenemos consultas de adultos que demandan este diagnóstico como un cajón desastre a múltiples malestares, pero con una solución mágica, que es la medicación, que es una anfetamina que nos viene muy bien también a todos. Yo tengo pacientes que se toman las anfetaminas de sus hijos, diagnosticados y recetados por un neurólogo. O hermanos mayores que están vendiendo las medicinas del hermano pequeño en el colegio, ¿no? Porque se lo roban y lo venden. La demanda terapéutica real así es muy complicada. Y con la desmentida del sufrimiento se hará imposible y este protocolo nos aboca irremediablemente al desalojo de la pregunta y del sujeto. Nuevamente, el niño es tratado como un objeto sin derecho a la palabra ni a saber acerca de su malestar ni de su tratamiento. Muchas gracias. Después de una pausa, vamos a hacer unos grupos ya tenemos material suficiente para reflexionar. Bueno, ya lo traíamos, más lo que hemos podido relatar hoy, y vamos a hacer un trabajo en grupos que después vamos a recoger en un tercer tiempo en modo de asamblea. Las intervenciones han girado un poco, creo que por un lado por el desborde de los profesionales, tanto del mundo de la educación como del mundo de la salud mental. No solamente desborde por el exceso de funciones de trabajo, sino también por la falta de formación. Incluso hay una persona que ha hablado de la falta de formación, que a mí esto sí que me parece gravísimo, en los estudios de formación como profesora, porque claro, ese es el cimiento. O sea, realmente está un poco difícil que le podamos pedir a un maestro que entienda que el sujeto es un sujeto psíquico, que es en lo que estamos todos, si cuando pasó por la escuela lo que hicieron fue que se estudiaran los ríos, los montes y las partes del cuerpo humano, y nadie le habló de psicopedagogía, ni de constitución psíquica, ni de nada de nada. Entonces, que quizá ese sería el primer paso a nosotros también, y como fórum también plantearnos que hay un montón de personas que están queriendo acceder a un trabajo muy importante y que no tienen formación. Muy importante de resaltar la falta de tiempo, la falta de coordinación entre la escuela y cualquier servicio, bien de salud mental público, de salud de clínica privada, situaciones referentes al abuso de medicación en cuanto a cantidad y en cuanto a tiempo a la hora de administrarla. Quiero decir, como comentaba Katy, los psiquiatras, me ha gustado mucho la intervención de Katy porque los psiquiatras no están, su formación no va encaminada a medicar a los niños, sino todo lo contrario, y nos estamos encontrando con un montón de niños medicados que estarán medicados por otros médicos, y también sabemos por personas que tenemos cerca de montones de psiquiatras infantiles que trabajan en sus lugares de trabajo que se pasan el día peleándose, bueno, de psiquiatras y psicólogos que se pasan el día peleándose con padres, orientadores, y siento mucho decir esto de orientadores, porque desde el mundo de la escuela hay muchas veces, como decía Gisela, que la primera opción es decirle a los padres, vaya usted al neurólogo, y ahí empieza quizá el camino. Bueno, sobre todo yo creo que nos movemos con la falta de recursos, con la impotencia, con el desborde y con esa cosa que tienen ellas siempre, las compañeras de educación, que yo se lo agradezco muchísimo porque yo soy muy pesimista, de que piensan que, bueno, con todo esto está muy bien, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que aquí tenemos una joya en el foro, que es la Comisión de Educación, que siempre nos colocan en ese disparadero de todo esto es horrible, ¿no? Pero tenemos que poder hacer algo. Y se nota que ellas están, yo he trabajado muchos años de orientadora, y la joya de estar con niños en general, ¿no? No solo con niños malitos, sino con la población general, hace que uno esté muy en contacto con la vida y con lo que se puede hacer. Entonces, bueno, la cuestión sería
Con todo esto, yo creo que Albertina en su exposición nos ha dado muchas pistas de qué hacer, no solo en educación, sino también para trabajar desde la clínica. Y Lola, con su intervención, me parece que también, que es como esta cosa de, bueno, pongámonos en contacto todos, hagamos redes, podamos escucharnos, porque a lo mejor la solución o una pequeña solución está ahí, en que nos escuchemos unos a otros y veamos. Bueno, creo que ya está. Sí, pero no sé si querían como... Ahora, Sofía. Claro, Eso, toma de notas y después tú ya. Dale. Bueno, se ve que ha habido resonancias entre un grupo y otro, porque digamos que la línea que yo he escuchado, sí, vale, la línea que he escuchado en todo en lo que se ha ido hablando y produciendo es esta de la acción, el pasar a la acción, de qué hacer. Entonces, han ido surgiendo propuestas y la idea de que tenemos dos vías de acción, que es la más colectiva, de intercambio, de apoyo, o que pueda ser en políticas, o antes había broma de salir ya a la huelga, ¿no? Como vamos a manifestarnos. Y la otra es lo del día a día, que podemos intercambiar el qué hacer y cómo cada uno de nosotros, desde el ámbito, podemos enfrentar, ¿no? y hacer algo con lo que ocurre. Entonces, rápidamente, salir de esta cuestión de un duelo por la pérdida de recursos, pero también un impulso a pasar a la acción. ¿Qué podemos hacer? Y aquí ya una de las cuestiones que ha salido es abrir la pregunta en los discursos de los padres, en los discursos de los profesores, en los discursos de lo médico, y es no ir cerrando, que como se decía, ha salido en varias ocasiones, se cierra muchas veces impulsado por la angustia de la familia, la angustia de los profesores, la angustia de los que trabajan, educadores y monitores en lo social, que también están viviendo las dificultades con las que nos encontramos. Ha salido también una propuesta de una de las participantes del grupo, que hablaba de las prácticas en País Vasco, en Guipúzcoa, y hablaba del trabajo entre el ámbito de salud y educación, en tanto la transmisión, y una de la cuestión que traía era la transmisión desde el colegio de las dificultades de los niños a el equipo de salud mental. Y aquí salía la cuestión de que lo que ellos solicitaban era, yo lo he escuchado más como un relato de qué le ocurría a este niño en el colegio, a nivel de que no es un cuestionario, que es lo que estamos acostumbrados. Aquí en Madrid yo la experiencia que tengo que son cuestionarios. Si tú pones a trabajar a la escuela, y esto la Comisión de Educación sabrá más, podrá decirnos, a los profesores, al orientador, a pensar y a poner en palabras y hacer un relato de lo que está ocurriendo, a lo mejor puede suscitar alguna pregunta más de qué le está pasando a este niño, más allá de poner la etiqueta. Ha salido mucho sostener la pregunta, la angustia de aquellos que trabajan con los niños, la angustia de la familia, el malestar, el trabajo que es necesario también hacer con los profesores. Y esto es muy importante. Y también salía la experiencia desde la psicomotricidad, creo que era Silvia, que nos hablaba de su trabajo de psicomotricista, sí, en el colegio, y rescataba esta cuestión, que es cómo cuando se describe el malestar en un niño, se están obviando todo lo que ahí influye de las proyecciones que puede haber desde el profesorado, desde las familias, incluso los conflictos que muchas veces nos encontramos entre familia y profesorado, o sea, que es el papel activo que tienen los diferentes espacios de crecimiento de los niños, las proyecciones hacia los niños y también del malestar entre ellos. A mí esto, por experiencia, me parece que es muy importante reflexionar también. Creo que... Isma, no sé si a ti se te ocurre algo más que haya. Ah, y el micrófono. ¿Quieres venir?
No, pero no se escucha. Vale, pero no se escucha. Te dejo paso. Bueno, pues nada, a ver si realmente yo creo que Sofía ha recogido súper bien todo lo sucedido en el grupo. Quizá sí que un poco ha costado el arrancar desde lo virtual, es decir, el grupo al principio lo ha costado. Teníamos también esta tarea de por medio de trabajar sobre una viñeta clínica y cuando el grupo se ha puesto a funcionar, pues ya hemos considerado que la viñeta la hemos leído al final, pero un poco por si salía dentro de las devoluciones vuestras, de los emergentes vuestros, salían cuestiones relacionadas con la viñeta, pero que ha sido al final un grupo como participativo y ha habido incluso preguntas dentro del espacio del grupo que han encontrado respuesta dentro de los participantes del grupo. No las teníamos nosotros y sí que ha habido compañeras, Begoña, por ejemplo, una compañera del espacio sí que ha podido responder, ¿no? Y eran preguntas especialmente dirigidas hacia el diagnóstico en niños, quién los hace, el tema de los pediatras, la formación, quién está detrás. Bueno, era un poquito eso. Recogí una serie de frases que os las leo rapidísimo y yo me retiro. Se han realizado preguntas acerca del niño que se está construyendo. Si el niño está siendo un niño sobreprotegido, incluso a veces hablamos de niños abandonados, como yéndonos de un extremo al otro. Desde aquí surgía también una preocupación por el confundir el abandono con la autonomía. Nos preguntábamos si los niños pequeños están demasiado solos, lo mal que lo están pasando los profesores, que es lo que ha recogido muy bien Sofi, qué pueden hacer los profesores, con qué criterios se derivaba la psiquiatría infantil, es decir, también como una pregunta de mucha preocupación en el grupo. Y he recogido esta frase que a mí me ha gustado mucho, dice, no mandan TDAHs, lo que mandan son niños que suspenden, ¿no? Que también yo creo que ha estado como constantemente, y yo creo que eso. ¿Sí? Bueno, tenemos un ratito chiquito como para ir profundizando por un lado y haciendo un cierre por otro. Bueno, primero agradecer, me parece que esta dinámica, una dinámica súper interesante, ¿no? Porque permite, bueno, hacer redes y, bueno, justo Loredana me mandó un mensaje que estuvo en la discusión y decía, Loredana es una colega de Italia que trabaja con Alicia y con el tema de grupos, y ella decía, bueno, que un emergente interesante es el desborde de los profesionales, ¿no? En este momento. Y yo creo que parte del tema, una parte importante, es el desborde. No solo de los profesionales de la educación, de la salud, sino general como sociedad. Y nosotros le estamos pidiendo a los niños y a las niñas que respeten los límites, ¿sí? Que acepten las consignas, que sean obedientes, pero nosotros como adultos estamos completamente desbordados. Y le pedimos a una pastillita mágica que nos resuelva a todos un problema que es social, político, económico. Digo, y creo que esta es como la base. Ahora, a mí me parece que hay algo sumamente importante y es, ¿no? Porque algunos lo decían, ¿no? Como cierta desesperanza, cierta impotentización, cierta cuestión de, bueno, ok, ya está, vemos el problema, ¿y ahora qué hacemos, no? Y yo creo que una respuesta fundamental es esto, es armar red, ¿no? Lo decía Alicia en el cierre, ¿no? Bueno, esto mismo es una respuesta, una posibilidad. Por supuesto que si empieza y termina acá, bueno, es como difícil, y por eso también esto es una invitación a que los que tengan ganas se puedan sumar al fórum, no es una cuestión proselitista, sino entendiendo que la idea de red, la idea además de redes que pueden salir
a la calle, y la calle pueden ser la calle pública, pero pueden ser los medios, ¿no? Decían antes, bueno, medio en chiste, salir a manifestarnos. Y yo creo que no hay que tomar en chiste el salir a manifestarnos, yo creo que tenemos que salir a manifestarnos. Es decir, no solo quedarnos en estos espacios que son importantes, ¿sí?, y necesarios, sino salir a lo público. ¿Sí? Salir a lo público, salir en las redes, salir en los medios de comunicación, a poner, ¿no? Decían, pongamos en cuestión, porque es la mentira perfecta que viene a responder a todas las preguntas. Entonces alguien decía, ¿no? Abramos preguntas, dejemos preguntas abiertas, sostengamos, toleremos. Otra de las cuestiones que aparecía es la angustia, ¿sí? Hay una angustia generalizada. Y le pedimos a los niños, además, fíjense que una de las preguntas del protocolo es si el niño es feliz. Primero, ¿cómo se mide la felicidad? ¿Cómo se mide la felicidad en otro? Pero ¿por qué le pedimos a los niños que sean felices? Sí, le pedimos a los niños que sean felices, porque ya que nosotros no lo somos, bueno, al menos que ellos demuestren que todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo y toda nuestra infelicidad, al menos es la felicidad de ellos, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos decir a los padres, bueno, ok, yo no estoy en todo el día, no me puedo hacer cargo, pero es para la felicidad de ellos? Cuando si de verdad le preguntas a un niño qué quiere, lo que quiere es estar con sus padres, lo que quiere es que lo escuchen, lo que quieren es que jueguen con él. ¿Sí? Los objetos terminan arrumbados, terminan rotos, terminan tirados, terminan regalados. No es lo que el niño de verdad quiere, más allá de lo que pueda pedir, ¿no? Digo, entonces, me parece que son estas cuestiones las que tenemos que problematizar. Por otra parte, aparecía también en el grupo esta pregunta que muchas veces las hacen los docentes, ¿no? De, bueno, ¿cómo enfrentamos los conflictos? ¿No? ¿Con qué armas? ¿No? Decías vos. Ahora, yo creo que es una pregunta valiosa, pero que antes hay otra pregunta anterior, y es, y sobre todo en la adolescencia, ¿qué nos muestran de nosotros mismos como sociedad los adolescentes? ¿Qué nos devuelven de nosotros como sociedad? Porque si hay un adolescente vendiendo drogas en la escuela, antes, ¿no?, de llamar a la policía, yo llamaría a preguntarnos en qué fallamos. No ese docente, en qué fallamos todos los adultos para que ese adolescente encuentre la respuesta vendiendo droga en la escuela. ¿Qué quiere decirnos? ¿No? Digo, tomo este ejemplo porque me parece como un ejemplo súper difícil, pero justamente para eso, para problematizarnos, para decir, pero la respuesta ¿está en la policía o la respuesta está en que nosotros como adultos nos empecemos a cuestionar, entre otras cosas, qué mundo le estamos dejando? ¿Sí? ¿Qué mundo estamos construyendo? Pero vuelvo, no para desesperanzarnos, para hacer con ellos. Y te recomiendo que busques en internet la escuela Isauro Arancibia de Buenos Aires, la directora Susana Reyes, joyita, que es una escuela hecha en uno de los barrios más pobres de la ciudad, una escuela secundaria. Isauro Arancibia se llama esa escuela. E incluso tiene un libro, en esta editorial hay un libro de ellos donde cuentan la experiencia de esa escuela, porque es una escuela armada con, una escuela pública, armada con los adolescentes y a la medida de los adolescentes. Por ejemplo, una escuela que decidió armar adentro de la escuela una guardería, porque una de las conflictivas es que la mayoría de los adolescentes dejaban las escuelas cuando pasaban a ser padres. Entonces, digo, arma talleres, arma cosas y arma con los chicos un programa media. Es muy interesante eso. Paréntesis. Luego, si querés, lo seguimos conversando. Esperen que quiero ver la hora para ver en cómo estamos. También. Otra de las cuestiones que aparecía ¿no?, de manera reiterada aquí y en otros lados es que cuando vamos a hablar a las escuelas, lo que nos preguntan, o vamos y después se quedan con esta cuestión, pero no me dijo qué tiene. ¿Sí? Tiene infancia. Sí, a ver, el gran desafío, creo yo, es pasar de qué tiene a quién es. Y en todo caso, particularmente, de qué tiene a de qué sufre.
Si nosotros podemos trabajar con las escuelas y transformar eso, ya es otra la situación, porque es otra la mirada, ¿sí? Y es otro el modo en que nos vamos a relacionar. Y es verdad que yo no le voy a decir a ir a la escuela a ver qué tiene, porque en realidad el punto es quién es. Tampoco le pregunto a la profesora qué tiene ella, Digo, ¿por qué le pedimos informes? ¿Por qué nos piden informes de los niños? Yo no pido informes de los profesores, ¿no? Digo, y no estaría bien hacerlo, tampoco del niño. Digo, no es ese el punto. El punto es cómo lo alojamos, cómo lo pensamos, cómo lo ayudamos. En un momento alguien dijo, ¿no? Las diferencias terminan siendo enfermedades, porque además, para que yo pueda alojar esas diferencias, tengo que ponerle, ¿no? Decías tú, una etiqueta diagnóstica. Entonces, entender que eso es una trampa, ¿sí? Es una trampa en la cual tendríamos que poder tratar de no caer. Dijeron también que me gustó mucho, no sé, creo que alguna de ustedes dos lo había dicho, no existe metodología sin ideología, ¿sí? Y es muy importante esto que dicen, porque además muchas veces cuando yo me siento, por ejemplo, en mesas interdisciplinarias, me dicen, lo tuyo es ideológico, ¿sí? Y lo de ustedes, ¿no? A ver, hay por fuera, ¿no? Digo, cuando yo digo, la clínica es política, la educación es política, y alguien me dice, no, somos apolíticos. Ser apolítico es una posición política. Creer que uno puede ser apolítico es una posición política. Entonces, esto sí es política, no es partidismo, ¿sí? No es politiquería, es política. Pero es poner en juego las políticas porque nos atraviesan, ¿sí? Y nos determinan como humanos y determinan nuestra sociedad. Voy a ver si tomaba algún punto más de aquí. Para cerrar, quiero retomar algo de lo que dijo Alicia, ¿no? Que señaló esto de la potencia a lo posible, ¿no? Y creo que es fundamental, porque esta situación también habla de la impotencia. Porque hay una idea generalizada de impotentizarnos, ¿no? Como también una cuestión política. Nacho Calderón Almendros, que es un pedagogo español, dice, la desesperanza es una cuestión política, y la esperanza también lo es. Y ahora sí, quiero compartir con ustedes para cerrar, y porque hicimos grupos, y porque acá hay muchos grupalistas a los que quiero, retomar a Pichon Rivière, ¿sí? Un grupalista argentino, que decía, en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues yo creo que ya llegamos al final de esta jornada tan intensa que hemos tenido. Y entonces yo, aunque me voy a permitir hacer una reflexión que me ha llegado un poco al final, porque me he quedado también con la palabra impotencia, y es que no es lo mismo la impotencia que estar en falta, que no saberlo todo sobre ese niño o sobre esa familia que nos ha consultado, que le pasan muchas cosas, ¿no? Sino que el poder justamente uno asumir, no sabe, no dar inmediatamente una respuesta, un diagnóstico, una pastilla para tapar eso, es lo que va a permitir que eso circule y que quizá esa mamá de la viñeta clínica que nos traía Gisela pueda encontrarse con alguien que puede recoger eso que le pasa y a lo mejor le permita a ella pensar si tiene que quedarse ahí
cómo influye eso a su hija, qué es lo que ocurre, y a lo mejor de ahí pues pueda surgir un movimiento, un algo. Y por otro lado, estaba pensando que el silencio prudente a veces que tenemos algunos profesionales cuando nos están preguntando y dime esto y ya, cómo está siendo ocupado por un discurso falso, pero lo están aprovechando para pues enunciados y cuestiones que no son así. Entonces, yo creo que ya está bien, vamos a hablar, vamos a decir qué es lo que pensamos, cómo vemos a los niños, cómo pensamos las cosas, y eso es un poco lo que queremos aquí hacer desde Fórum Infancias. Así que os animo a todos los que todavía no estáis en esta asociación, que nos juntemos, que tenemos muchas cosas que se pueden mover y decir y que aquí estamos con nuestras faltas y nuestras hiperactividades. Y nuestras desatenciones.